¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, donde lo cotidiano se vuelve entrañable, la muerte parece la única liberación inalcanzable a la mentira que ahora es tu existencia. En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. Para darle la bienvenida a este mes donde a todos los que amamos el género de terror, lo vivimos con gusto, traeremos para ustedes una recopilación de relatos de nuestros seguidores. Haremos varios videos para celebrar este mes y también nuestro primer año en YouTube. Esperamos que les encanten los relatos, estén pendientes a los que siguen, que irán siendo cada vez más aterradores, y se suscriban a nuestro canal. Gracias por su tiempo y que ya empiecen los relatos. Esta historia me la contó mi abuelo cuando era pequeño, allá por los años 80. Él insistía y seguro de sí mismo decía que todo lo que me había contado era verdad. Yo recuerdo que en esos tiempos tal vez no creía mucho en ese tipo de cosas, pero siempre recuerdo esta historia y al pasar por ciertas calles de mi municipio, sí logra darme un poco de miedo. La historia empieza cuando mi abuelo era muy joven. Me dijo que ya se había casado con mi abuela, que de hecho ya tenía a mi papá y a un tío mío. Pero a él le gustaba mucho la borrachera y decía que andaba borracho por las calles de Colotlán y él buscaba fiesta. Por esos tiempos decía que nomás uno podía escuchar la tambora o algo así y sabía que para allá podía haber algo de fiesta y algo de alcohol. Él dice que caminando empezó a escuchar la tambora, las trompetas, un ritmo muy alegre. Entonces decidió seguir la música. Caminó varias cuadras y llegó a una parte muy conocida de mi municipio que le llaman la Piedra China. Es una piedra que desde esos tiempos ha estado ahí, muy grande, con muchos agujeros. Así es como le llaman ahí, de hecho el barrio se sigue llamando así. Dice mi abuelo que después de haber caminado mucho se sentó en la Piedra China y que descansando, viendo sus guaraches, de repente pudo escuchar a sus espaldas la voz de una mujer que le dijo: oiga, ¿usted va para la fiesta? ¿Qué le parece si nos vamos juntos? Ándele, acompáñeme. Al escuchar esas palabras, mi abuelo dijo que volteó a verla y solo pudo ver su piel blanca, con un vestido blanco ceñido a la cintura y su rostro tapado por un cabello negro, muy largo. Entonces lo único que pudo decir, dijo: señorita, con mucho gusto, déjeme arreglo el guarache y nos encaminamos. Pero cuando su mirada dio al suelo, se percató de que las dos piernas de esa mujer no correspondían a las de una mujer normal. Una pata de gallo y una pata de puerco eran las que estaban ahí. Cuando mi abuelo se enderezó, volteó a verla y pudo ver su rostro. Él decía que era el diablo. No me podía decir cómo era su rostro. Yo imagino que
Tal vez fue algo terrorífico para él y lo único que él alcanzaba a distinguir o a temerle era el diablo. Él nomás decía que su cara era horrible. Él dice que se le quitó lo borracho y empezó a correr de regreso a la casa. Por las calles corría y corría. Eran antes calles totalmente empedradas, nada que ver ahora, pero él seguía corriendo. Y él decía que en cada vuelta de la esquina que daba para llegar a otra cuadra y acercarse a la casa, decía que veía una mula. Justo en la vuelta de cada esquina veía una mula ahí parada. Daba una vuelta y ahí estaba. Corría 1 o 2 cuadras, daba otra vuelta y ahí estaba la mula otra vez. Le empezó a parecer muy extraño, pero con lo que había pasado y el susto simplemente lo dejó pasar. Hasta que en la última cuadra para subir a la calle donde ya se encontraba su casa, vio otra vez la mula. Pero la mula se paró en sus 2 piernas de atrás. Empezó a abrir su hocico y empezó a gritarle, con la misma voz de aquella dama que estaba en la piedra china. Él se tapó las orejas, siguió corriendo recto hacia la casa sin voltear hacia atrás. Corrió 2 cuadras seguidas y al momento que llegó simplemente pudo aventar una ventana y aventarse por ahí. Eran ventanas amplias, totalmente de madera, pero el brinco que pegó sí fue considerable. Dice, cuando llegó él estaba todo pálido y de inmediato mi abuela le dio un bolillo para calmar el susto y él le contó. Y mi abuela no le creyó porque ella decía que olía muchísimo alcohol esa noche. Entonces dice que por andar borracho le pudo haber pasado algo o simplemente lo alucinó. Pero él, como les recuerdo, insistía que era verdad, que todo eso no pudo haber sido la simple borrachera, que tal vez sí, por andar de borracho le había pasado, pero desde ese día ya no volvió a probar el alcohol. La historia que les quiero contar es una secuencia de sucesos paranormales como nunca me han pasado hasta el día de hoy. Fueron tal vez 2 años donde mi familia y yo experimentamos cosas que no podíamos explicar, cada uno con cierto grado de intensidad, pero todos sabíamos que algo extraño estaba pasando, y creo que fue mi culpa. La primera vez que me involucré con estas energías fue en 3º de secundaria. Salí por la mañana a la escuela, poco antes de las 7 de la mañana. Caminaba para la escuela secundaria y a 1 cuadra de mi casa existía un arroyo donde el caudal estaba desviado. Era parte de mi ruta y podía cruzar sin problemas. Iba subiendo por dicho arroyo y vi un cerdo. Era uno enorme. Caminaba para el caudal del arroyo. Se me hizo extraño, pero igual un vecino se le había escapado. 2 o 3 días después, lo volví a ver, esta vez más cerca. Era un animal grotescamente grande. Pasé al lado de él y lo vi con detalle. El lomo estaba peludo, con una piel arrugada y cubierto de probablemente sus propios desperdicios. Me pasé de largo caminando, pero noté que me seguía, haciendo ruidos extraños como si estuviera enojado. Me siguió 2 cuadras y yo comencé a tener miedo. Eso hizo que me enfadara y me volteara gritándole al animal. Se detuvo de golpe y pude ver en su expresión un enfado antropomórfico. Parecía la cara de un anciano enojado. Le volví a gritar, más por miedo que por coraje, y se abalanzó sobre mí. A pesar de que su peso rondaría los 140 kilos, antes de que me volteara, lo tenía casi encima.
Escuché esos gritos agudos que hacen los cerdos, tan desagradables a mis espaldas. Salí corriendo sin voltear atrás, concentrado solo en alejarme de ese cerdo, y mientras me integraba al flujo cotidiano de mi pueblo, dejé de escuchar sus violentos gritos. Estando en la escuela se lo platiqué a mis amigos. No pude anticipar su reacción. Era obvio que no me creyeron, e hicieron varias burlas al respecto. Dejé el tema por la paz y desde ese día cambié de ruta para irme a la secundaria. Rodeaba un poco, pero no estaba dispuesto a irme otra vez por el arroyo y encontrarme a ese cerdo horripilante. Un fin de semana por la noche, días después, tal vez un viernes o sábado, regresaba tarde a mi casa. Volví a rodear el arroyo y a lo lejos escuchaba graznidos de cerdos. Se me enchinó la piel y aceleré mi caminar a mi casa. Abrí un largo barandal para entrar a casa y cuando lo estaba cerrando, un fuerte grito de mujer me golpeó en la cara, sin saber de dónde provenía. Por la fuerza y volumen del grito parecía como si estuviera justo afuera del barandal. Pero no había nadie, ni nada afuera. Serían las 2 de la mañana, cuando corrí a la puerta y sin dejar de voltear hacia atrás, tardé un rato en abrir la puerta para después encerrarme en mi cuarto y pasar toda la noche con las luces encendidas. Estaba en un segundo piso. Tenía una ventana que daba directamente a la calle, así que la tentación de mirar hacia afuera era mucha, pero no más que el miedo que tenía en ese momento. Al día siguiente le platiqué todo a mi mamá y me preguntó: ¿cuándo fue que viste a ese cerdo? Respondí cuándo y exactamente dónde lo había visto. Ella me dijo que hace 2 días, antes del grito que le estaba platicando, llegó una tarde y justo abriendo el barandal comenzó a escuchar el sonido de un cerdo y algo que se movía en el jardín, justo al lado. Nunca lo vio salir, aunque se esperó, y cuando lo buscó simplemente no había nada. No tenía dónde correr, que no fuera visible. Entre los dos comenzamos a hacer conjeturas, argumentos lógicos para poder explicar las cosas que habían pasado. Con el tiempo tendríamos más pruebas para darnos cuenta que nada de lo que estaba pasando tenía una explicación. Tuve días en los que estuviera donde estuviera regresaba a casa antes de anochecer. Y sin embargo por las noches, desde mi cuarto, escuchaba el sonido de ese cerdo. A veces me levantaba a ver porque pensaba que estaba ya dentro de nuestra casa, pero nada. Así pasaron algunos meses con menos actividad, algunos ruidos extraños en el barandal y la calle, pero nada como la persecución de aquel cerdo y el grito de esa mujer enardecida afuera. Me gradué de la secundaria, pasé el examen de la prepa, me alegré sin duda, pero una parte de mí se encontraba feliz de dejar el horario de las 7 de la mañana. El primer semestre de la prepa me mantuvo con la cabeza ocupada. Entre los nuevos maestros, compañeros y tareas, olvidé los sucesos, o por lo menos no lo tenía tan presente, a menos que pasara de noche por el arroyo. Hubo un factor, el cual me hizo volver a llegar a mi casa después de las 12. Creo que de alguna forma los hice volver. Para mis 15 años, mis primeras borracheras ya habían pasado desde hace un rato. Y al conocer a mis nuevos compañeros noté que a varios también les gustaba la convivencia. Un viernes después de una actividad de altar de muertos, terminamos de decorar y nos fuimos a relajar a un terreno de una amiga. Comenzaron a llegar las cervezas, después los cartones, en fin. Comenzamos como a las 7 y para las 12 me sentía ya un poco mareado. Y aprovechando que varios planeaban irse, me despedí de los que quedaban y partí a casa. No estaba lejos, y por algunas cuadras fui acompañado por compañeros que vivían por mi barrio. Pasé envalentonado gracias al alcohol por el arroyo sin problemas, con una falsa seguridad que dentro de poco se derrumbaría de terrible manera al llegar a casa. Noté que la temperatura de la casa había descendido considerablemente. Venía de afuera, y al entrar a mi casa estaba más fría. Caminé por la sala para llegar a la cocina por un vaso de agua y ver si podía preparar algo para comer,
Estaba enfocado en no hacer ruido, y eso también incluía no encender la luz. Con la luz del refrigerador me bastaba para poder ver perfectamente toda la cocina. Estaba tomando un vaso de la repisa cuando escuché un golpeteo por una puerta que daba al patio de atrás, al lado del refrigerador. Caminé lentamente. Quería saber de dónde venía el sonido. El ruido no provenía del refrigerador, era afuera. Algo o alguien estaba golpeando el vidrio de la ventana. Era un vidrio que por aquí les llaman finos, son algo gruesos, de los que no se ve a través de él, solo alcanza a distinguir la silueta. Y era justo lo que estaba viendo, una silueta de algo un poco más alto de donde iniciaba la ventana de la puerta. Podía ver su mano golpeando con las uñas del vidrio. El sonido me desesperó. Prendí la luz y abrí la ventana. Lo que tenía enfrente de mí no lo podía creer. Era una pequeña viejita en nuestro patio de atrás, vestida con falda negra y un delgado rebozo café, tal cual, tan tangible. Me le quedé viendo por tal vez 5 segundos que no parecieron 5 segundos. Y culpo al alcohol por la reacción, pero recordé algo que me había dicho mi madre que podía hacer en estos casos. Y le pregunté a aquella anciana: ¿qué necesita? Inmediatamente contestó: entrar. Me encuentro en mi cuarto con las luces encendidas. Me duele la cabeza y se me dificulta respirar. En mis pensamientos reina el terror de pies a cabeza. No estoy tan borracho como para haber alucinado lo que acabo de ver y escuchar. La duda me mantiene en un estado de crisis, presión y terror. No sé qué hacer. Según iba pasando la madrugada, llegué a la vergonzosa solución de tomar unas cobijas e irme a dormir con mi madre y mis hermanos. Posteriormente del encuentro con la anciana, las cosas escalaron a niveles fuera de la razón. Horas después del espeluznante encuentro, mi madre me despertaba del suelo para ir a la escuela con regaños por llegar tarde. Me incorporé de inmediato tratando de sobreponerme al malestar que sentía mi cuerpo por la fiesta del día anterior, hasta que bajé a la cocina y pude escuchar de nuevo en mi cabeza los golpecitos en la puerta de servicio, y todo volvió a mí. Ándale, ya siéntate a desayunar, que se te hace tarde. Y dime, ¿por qué te fuiste a dormir con nosotros? ¿Viste algo? Absorto en mis pensamientos, contesté con una negativa a mi madre. No quería platicarle con tan poco tiempo restante en casa para después dejarla sola con la predisposición al miedo. Prefería que no supiera nada. Le dije que tenía frío y me marché a la escuela. En la escuela teníamos el evento de altares de muerto. Estar ahí me distrajo por toda la tarde hasta la noche que terminó. Esta vez no le platiqué a nadie lo que había visto, y antes de las 11 de la noche me fui a casa para encerrarme en mi cuarto y ver una película. Así terminó ese día, y sin nada por mencionar, tal vez por 1 o 2 semanas, solo que me había vuelto muy cuidadoso y asustadizo. En el transcurso de ese tiempo mi hermana también pudo escuchar cosas. Una tarde durante la comida nos contó que cierto día estaba viendo la televisión sentada en la sala, y entre corte y corte comercial, un ruido proveniente de la cocina le pareció extraño, y se levantó sin hacer ruido, pensando que podría ser un ratón, hasta llegar cerca de la puerta de servicio. Ahí dijo que vio lo mismo que yo, pero al preguntar gritando por mamá lo que estaba atrás de la puerta se alejó. Ella abrió la puerta y no pudo encontrar nada. Nos dijo que de primero se preguntó si podría ser un perro, pero era imposible que llegara ahí. Después de terminar su plática, mi mamá contó mi experiencia en el barandal y el grito de la mujer. Entre tanto, yo temblaba de miedo con la boca llena de comida para no tener más que sentir a todo lo que decían. Pero se acercaba el momento donde tendría que contar mi historia.
ruidos, objetos que se pierden y mueven fueron intermitentes en mi hogar hasta otro evento significativo el 24 de diciembre. Esta vez lo experimentó mi madre. Esto me lo contó una tarde del 28 o 29 de diciembre, unos días antes de Año Nuevo. Mi hermana se había llevado a mi hermano pequeño al centro a ver los arreglos navideños. Estábamos solos tomando un café y aprovechó para desahogarse conmigo. Mijo, hay algo que quiero contarte, pero no quiero que te asustes. De inmediato mis sentidos se alertaron y sabía que ya se había encontrado con ese algo de alguna forma. Me dispuse a escuchar con atención. El 24 me la pasé todo el día en la cocina preparando la cena y de vez en tanto podía escuchar pasos en el patio de servicio. Comencé a ponerle más atención y de reojo podía ver un bulto que se desplazaba de allá para acá, moviendo cosas. Es como decía tu hermana. Me dio mucho miedo y le hablé a Vero, la vecina, para que fuera un rato. Cuando llegaron tus hermanos me sentí más tranquila y dejé de prestar atención a eso. Pero ahora cada vez que ando en la cocina estoy con miedo y no dejo de ver para la puerta. ¿Crees que sea lo mismo que te gritó allá afuera? Ya no podía esconder mi encuentro con aquella fantasmal viejecilla que se empeñaba en oírse y molestar a mi familia. Tuve que contarle mi encuentro, no tal cual. Sin embargo, necesitaba hacerle saber que yo también conocía por lo que estaba pasando y que al igual que ella, no tenía idea de qué era o qué hacer. He pensado en rezarle, mijo. Un rosario, a ver qué pasa. Deberías acompañarme. Le voy a decir a tu hermana que también lo haga. Ya verás que con eso se apacigua y queda en paz. Con eso concluimos nuestra charla cuando escuchamos la puerta de la entrada. Otra vez durante un tiempo las interacciones sobrenaturales fueron menguando y de a poco retomamos la plática mi madre y yo para informarnos cualquier evento. Rezamos los 9 días, recibimos el año nuevo y a mediados de enero otra vez las cosas se salen de control. Esta vez con mi hermano pequeño. Para este momento mi hermana menor, mi madre y yo sabemos que algo pasa en la casa. Los tres manteníamos pláticas sobre cualquier actividad extraña, pero nunca lo decíamos enfrente o cerca de mi hermano pequeño. Siempre tratamos de evitar ese tema en su presencia. En ese momento tenía 5 años y era muy apegado a mi hermana. Es por eso que se me hizo raro cuando empezó a querer dormir en mi cuarto. Había tenido un accidente en la cama, así que pensaba que era por eso. Él decía que no alcanzó a llegar a tiempo, y como yo tenía mi propio baño, aquí sí alcanzaría a llegar. Su actitud y algo en la forma en la que lo decía me hacía sospechar. Me había vuelto muy hogareño, y de estar en mi cuarto, gracias a los sucesos extraños en casa, y de alguna forma también me hicieron reservado y disminuyeron mis salidas con mis amigos. Así que los fines de semana estaba en casa viendo películas o jugando videojuegos. Esa noche estaba mi hermano jugando conmigo antes de irse a acostar, y entre plática y plática se me ocurrió preguntarle, en un tono neutral y sin burla, cómo había estado eso del incidente, y me contó algo que encendió mis alarmas. No le digas a mamá, pero hay un niño en el baño que me asusta y me dice groserías. Se esconde atrás de la cortina de la regadera cuando voy a hacer del 2. Y cuando el baño está abierto, se sienta en la taza del baño y me dice que nos vayamos de aquí, que esta es su casa y no nos quiere más por aquí. Toda mi piel se erizó y quedé en silencio por unos segundos. ¿Cómo lo corremos, hermano? Dejé mis miedos atrás y con una seguridad guiada por el enojo le dije que no debía temer más, que mientras yo corriera a ese niño, él podía dormir conmigo y usar mi baño. Aquí no podía hacerle ni decirle nada. Al día siguiente le conté a mi hermana y su reacción fue igual que la mía. Se preocupó de inmediato por nuestro hermano a pesar de que también se asustó muchísimo. Prometimos no decirle nada a mamá y también estar al pendiente del pequeño. Ahora teníamos 2 problemas, uno en la parte baja que quería entrar y otro en la parte alta que estaba dentro y quería que nos fuéramos. Y este último no cesaría en sus intentos hasta llegar a decírmelo.
En los siguientes meses los problemas no hicieron sino empeorar. Ahora teníamos ciertas disputas familiares que ponen en riesgo nuestra estancia en esa casa. El ambiente era algo tenso y desalentador. Ya ni siquiera nos sorprendía un vaso roto de madrugada o los constantes graznidos del enorme cerdo que nunca dejó de rondar la casa. Nuestras preocupaciones se volcaban a la realidad que vivíamos. Como comúnmente dicen, tenles más miedo a los vivos que a los muertos. Debido a eso retomé mis salidas por las noches, tomar unas cervezas y volver. Siempre había alguien que me trajera, así que ya no tenía que preocuparme de pasar por el arroyo. Procuraba ir bien cenado y directamente a mi cuarto. Cualquier ruido que escuchara por la cocina o la sala lo ignoraba. Subía las escaleras, giraba a la derecha y entraba a mi cuarto. Una noche pasó exactamente lo mismo, hasta llegar a las escaleras. En esta ocasión, trastes en la cocina se movieron de forma frenética y lograron captar mi atención por varios segundos. Comencé a subir las escaleras con miedo, con un miedo terrible a lo que podría venir detrás de mí. Cada escalón se volvía más pesado de subir, como si estuviera cargando una mochila pesada en la espalda. Desesperado trataba de llegar a mi cuarto, percibiendo que alguien iba atrás de mí, queriendo tomar mis pies. Llegué a mi cuarto y cerré con seguro, y el ruido del portazo y mis pasos despertaron a mi hermano. Fui de inmediato con él y lo conforté. Eso me sirvió también para relajarme y entender que yo estaba ahí para protegerlo, no para temer. Lo arropé y fui a mi cama, justo al lado de la de él, que desde hace un tiempo ya estaba instalada aquí, y traté de dormir. Tuve una pesadilla que me despertó esa noche. Nunca he podido recordarla bien. Solo eran voces en una habitación oscura, pero logró despertarme empapado de sudor. Respiré profundo y me acomodé las cobijas para tratar de conciliar el sueño, y algo me impedía que las subiera. Levanté la mirada para encontrarme una figura difusa sentada en el pie de la cama. Brinqué y me levanté, la figura también lo hizo. Por el miedo básicamente pasé a través de ella para salir corriendo del cuarto. Sentí un frío intenso y un mareo poco usual. Mis oídos chillaban y estando de pie afuera del cuarto tratando de restablecerme, recordé a mi hermano. Abrí rápido la puerta, todavía mareado, y la figura estaba de pie en la ventana que daba a la calle, a un costado de la cama de mi hermano. En la calle se escuchaban los graznidos incesantes de aquel endemoniado animal. Di un paso hacia atrás, pero no iba a dejar que le hicieran algo a mi hermano. Caminé decidido a la cama de mi hermano para levantarlo y salir de ahí. Antes de poder hacerlo, la figura caminó a través de la pared saliendo a la calle. Aún no podía ver por la ventana. Era la figura de un niño. Mi hermano no alcanzó a despertar. Yo no pude dormir en toda la noche. Puse una silla en la ventana y prendí unos cigarros olvidados por un amigo que tenía desde hace mucho tiempo en mi cuarto. Yo en ese tiempo no fumaba, pero es un desagradable hábito que ahora no puedo abandonar. No pasó mucho tiempo para que abandonáramos la casa, debido a las disputas que para nosotros eran innecesarias. Cabe mencionar que no fue por la última experiencia que yo viví, ya que eso se lo conté a mi madre tiempo después, lejos de esa casa. Sé que lo que les cuento puede sonar fantasioso y tal vez por eso tardé en mandarles la continuación de mi relato, pero fue lo que vivimos mi familia y yo en tiempos turbios de nuestra vida. La historia que les quiero compartir es de hace mucho tiempo, cuando era joven. En aquel tiempo no teníamos tablets ni televisión por streaming y esas cosas, pero podíamos gastar nuestro tiempo en cosas interesantes. Mi vecino tenía una tabla Ouija y yo y un amigo, para este relato
lo llamaremos Rosendo, le pedimos la tabla Ouija y nos fuimos a la casa de otro amigo a jugar, Álvaro. Estábamos los tres jugando y empezamos con preguntas de guasa, de broma. No creíamos tanto en ese tipo de cosas. Cuando empezaron a hacer preguntas un poco más serias, comenzaron a notar que tenía razón. Y no había alguna forma de que alguien de ahí lo supiera para que moviera el pequeño objeto triangular donde señalaba las letras. Así que después de un rato, un buen rato, tal vez 1 hora y media de estar con ella, no recuerdo quién, pero no fue mi idea, preguntó que dónde podíamos encontrar un tesoro. Entonces la tabla lentamente contestó: en el panteón. Preguntamos dónde en el panteón. A 5000 pasos, a tal dirección. Nosotros no podíamos creer la respuesta tan directa. Así que preguntamos, ¿dónde está exactamente? Llegando al arroyo, contar 5000 pasos. Al escuchar esto, no podíamos creerlo. No sabíamos si ir. Era algo tarde, tal vez aproximadamente 7 u 8 de la noche. El panteón nos quedaba algo lejos, pero caminando no era nada. Así que decidimos ir. Fuimos por otro amigo y los 4 nos dirigimos al panteón. Estando allá, empezamos a contar los pasos. Increíblemente, llegamos a un arroyo. Estábamos cada vez más asustados y algunos emocionados. Yo por mi parte ya me estaba dando algo de miedo. Contamos los pasos por el caudal del arroyo y cuando llegamos a un punto donde se nos hizo extraño cómo se bifurcaba el arroyo, un amigo dijo: saca la Ouija, pregúntale dónde está, si estamos en el lugar indicado. Un amigo la tenía en la mochila y al momento de sacarla nos pusimos ahí en el caudal del arroyo. Y antes de preguntarle, hubo un relámpago. No sé cómo explicarlo. Solo sé que por aproximadamente tal vez 1 o 2 segundos, todo el lugar se iluminó, como si fuera de día. Mientras nos mirábamos incrédulos, volvió lentamente la oscuridad y todos los matorrales de repente empezaban a moverse. Escuchaban ruidos de animales. Y muy en el fondo de esa oscuridad, una risa muy macabra. No tardamos mucho en agarrar nuestras cosas que dejamos ahí y nos fuimos. Estábamos corriendo por el camino, regresando poco a poco a donde habían casas, pero nunca, mientras íbamos corriendo por ese camino oscuro que tenía alrededor árboles, decían que todo fuera más espeluznante. Nunca dejamos de escuchar risas. Una risa lejana que simplemente nos impedía dejar de correr. Estábamos corriendo y algunos estaban gritando y simplemente maldiciendo. Cuando por fin pudimos llegar al primer poste con alumbrado público, empezamos a recuperar el aire. Nadie de nosotros explicaba qué había pasado. Rosendo, con la tabla en la mano, se dio cuenta que se había olvidado del pequeño triángulo para señalar las letras. Nadie quería ir. Todos estábamos demasiado asustados. Él me pidió a mí que le hiciera el favor, que le ayudara, que regresáramos para tal vez encontrar eso. Pero no quise.
al ver el camino oscuro, regresó a mí aquella risa aterradora. Todos nos revisamos bien los pantalones, la chamarra. No lo encontramos y dije que ni modo. Tendríamos que sernos responsables y yo le diría lo que pasó. Y pues bueno, pagarle esto, pero con lo que había pasado, creo que lo mejor era que lo tirara. Yo no creí esas cosas, pero hasta ese día no dejo de pensar que todo eso existe, pero realmente cuando a mí me toca, ahora lo ignoro. No quiero involucrarme más con ese tipo de fuerzas o lo que quiera que sea. Pero bueno, al final, al día siguiente Rosendo me dijo que lo tenía en la bolsa de su pantalón. Y yo les puedo asegurar que yo vi cómo se sacaba las bolsas afuera para comprobar si él tenía ese triángulo. Y no, esa noche no lo tenía. Y apareció en su pantalón. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé. Aún me lo pregunto. Un ser extraño entre los nogales. Mi historia se sitúa 20 años atrás, siendo un adolescente despreocupado viviendo en la casa de mis padres en un pueblo al norte del estado de Jalisco. Un pueblo tranquilo donde todos de alguna u otra forma nos conocíamos. La amabilidad y la decencia en aquella época era una característica que distinguía a nuestro pueblo. La casa de mis padres se encontraba en las orillas del pueblo, a un costado del río, que solo en temporal de lluvia tenía caudal. Entre el espacio de mi casa y la orilla del río estaba la huerta de nogales de mi abuelo. Un terreno bastante amplio que contaba con 2 cocheras, la huerta y una casa antigua que se utilizaba como baños públicos, con su propia explanada para eventos, musicales, fiestas y tardeadas. Hace años era un punto de reunión en los pobladores. Por allá en los años 50, 60. No todos contaban con servicio de alcantarillado y agua potable. Así que aprovechaban su fin de semana para bañarse e ir con sus familias a disfrutar de música y antojitos a El Jardín de la Primavera, nombre con el cual era conocido el lugar. En este lugar han pasado varias situaciones extrañas que por ahora no relataré. Lo que vivimos algunos amigos y yo fue después que decidí organizar una fiesta en la parte de atrás de mi casa, cerca de las cocheras y los árboles de nogales. Estábamos en la preparatoria y comúnmente nos juntábamos para tomar. En esta ocasión, la cita era a las 8 de la noche. Con música, plática y tragos, la noche maduraba entre el frío de la madrugada, al sonido de las hojas de los nogales que el viento interpretaba a placer. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Quedábamos pocos comparado a los que iniciamos. En algún punto de la borrachera decidí orinar a un lugar alejado de la congregación. Acababa de llegar la novia de un amigo con más chavas y no quería incomodar. Me dirigí tras la explanada del Jardín Primavera. Comencé a saciar mis necesidades y en la esquina de mi mirada perdida pude notar un movimiento a lo lejos, cerca de un pequeño kiosco ubicado en el centro de la explanada. En ese momento no sentí miedo o incertidumbre. Lo primero que vino a la mente fue un gato buscando de comer en los desperdicios, pues justo después de verlo pasar, comenzó a hacer ruidos como de bolsas plásticas y latas adentro del kiosco. Decidí que no era mi problema, emprendiendo el regreso con mis amigos. Minutos después, las chicas necesitaban ir al baño, pero a un baño en forma. Le dije a mi amigo que podíamos llevarlas a los baños del jardín, que irónicamente ahora tenía un solo baño y sin luz. A las chicas no les importó y fuimos para allá. El camino a los baños es al lado de la explanada, por un largo, oscuro y frío pasillo,
que te aguarda con puertas vencidas e inexistentes donde podías sentir que algo iba a salir por ti para adentrarte a las tinieblas de sus antiguos y descuidados baños. Debió tener mejores tiempos donde los arcos y las estructuras lucían hermosamente, pero por ahora en esta oscuridad, con el viento meneando los árboles, era terrorífico. Todos estábamos de acuerdo en eso. Llegamos al único baño funcional. Las chicas nos pidieron de favor que no nos fuéramos hasta que todas terminaran. Encendieron la lámpara de su celular y entraron todas juntas. Nosotros montábamos guardia afuera del baño, mirando a la explanada, a punto de encender un cigarrillo. En ese instante, un ruido nos puso en alerta. ¿Qué es eso?, dijo mi amigo. Le contesté que lo más posible era que fuese un gato. Mientras decía eso, el ruido se intensificó como si quisiera llamar nuestra atención o ahuyentarnos. Las chicas comenzaron a gritar, insistiendo que eso no era un gato. Mi amigo y yo lo sabíamos. Aún así, decidimos ir a espantarlo. Caminamos al centro de la explanada con algo de preocupación y sigilo. A cada paso el escándalo se hacía más estruendoso, atrás de una antigua barra de bebidas al lado del kiosco. No podíamos ver qué provocaba el escándalo, a menos que nos asomáramos debajo de esa barra. No quisimos avanzar hasta saber por qué lado llegar, así que tomé una piedra del suelo y con miedo la arrojé detrás de la barra. De repente el ruido cesó. Hubo un leve silencio aterrador. Toda mi piel se encontraba erizada y mis sentidos se pusieron alerta. A nuestras espaldas las chicas estaban muy asustadas. La novia de mi amigo le gritó rogando regresar en un tono casi de llanto. Justo después de terminar su oración, pude sentir como algo pasó a escasos centímetros de mi rostro, terminando su viaje golpeando en la pared del baño donde estaban las chicas. Antes del estruendo a vidrios, pude escuchar unos pasos cortos cerca de nosotros. Mi amigo gritó, las chicas gritaron, y yo estaba en total estado de alerta y confusión. ¡Ahí está! ¿Qué es esa madre, güey? Un bufido profundo y agudo, similar al de un gato, se escuchó frente a nosotros. Vi a mi amigo soltar una patada, golpeando algo que soltó un horrible chillido que me aturdió por completo. La patada lanzó esta cosa entre los desperdicios y bolsas de basura del kiosco. Después de golpear esa cosa, mi amigo comenzó a correr a oscuras en la explanada y yo detrás de él, esquivando sillas viejas y cajas. Brincamos al escenario de cantera para volver a la huerta. Las chicas habían vuelto solas por el pasillo. Ahora exigían subirse al carro e irse de inmediato. Él y yo llegamos sin aliento, buscando el refugio de la compañía y algunas pocas luces que se colaban en las hojas de nogales. Los tres amigos que se quedaron esperando se notaban asustados, se notaban por su tartamudez y rostros. Mi amigo nos dijo, yo no sé qué demonios fue lo que pateé, pero no era un gato, por lo que sentí en la pierna y en la bota. Alguien encendió la lámpara de su celular para dirigirlo a su pierna y exclamó, no mames, te rompió el pantalón. Otro dijo, creo que tienes un poco de sangre. Todos nos acercamos a ver su pierna y nos dimos cuenta de dos heridas lo suficientemente profundas para que estuviera sangrando. La novia de mi amigo lo tomó por la espalda y le vociferaba desesperada. Ya vámonos de una puta vez. No quiero estar aquí y necesitamos llevarte al hospital. ¿Puedes manejar? Él respondió que fuera al carro. Él estaba bien y podía manejar. Se despidió de nosotros y nos dijo, vatos, lo mejor es que nos vayamos de aquí. Esa madre sigue por allá y neta no sé lo que sea. Puede ser peligroso. Luis, ve a abrirnos el portón y salgan en cuanto recojan todas sus cosas. Robert, cierra todo y deja las botellas en tu casa. Me pidió ese último favor, subió su auto y se fue. Lo único que faltaba por cerrar era la puerta que daba al jardín de la primavera. No estaba lo suficientemente cerca del kiosco donde hace rato salimos corriendo. Sin embargo, le pedí a Raúl que me acompañara.
Accedió de inmediato y tratamos de ir lo más rápido posible. De frente a la puerta, no podía encontrar el candado para cerrar la cadena, cuando mi amigo me tocó el hombro. Alcé la mirada y señalaba para la explanada. Y me dijo: «Güey, hay una bolsa negra medio pato que se está moviendo. Ve, mira lo que está ahí». Cuando miré por arriba de la puerta, pude ver una de las bolsas negras que estaban detrás de la barra, moviéndose de un lado para otro y lentamente acercándose a donde estábamos. Escuché los pasos de Raúl retroceder lentamente por las hojas secas esparcidas por el lugar. Abruptamente la bolsa pegó un gran brinco. Al caer, la cosa que estaba adentro lanzó un chillido aturdidor. No necesitamos más para salir corriendo del lugar. No volteamos para atrás en ningún momento. Luis ya estaba afuera con su carro y no nos importaban las botellas, la puerta, el carro de Raúl. Lo único que queríamos era estar lejos de ahí. Mala suerte para mí, yo vivía al lado. Dimos unas cuantas vueltas por las calles de mi pueblo en madrugada, platicando lo que nos había pasado. Raúl fue el primero en irse a casa. Estaba alterado y tenía bastante sueño. Al tiempo tuve que regresar a casa, a mi cuarto, que por desgracia una de sus ventanas daba a la huerta de nogales. Esa noche no pude dormir. Intenté poner música para no escuchar nada que viniera de afuera. No quería escuchar ese chillido tan escalofriante de nuevo, aunque creo recordar que entre canciones lo escuchaba merodeando, el mismo chillido, menos intenso, debajo de mi ventana. Días después vi a mi amigo Carlos. Le pregunté primero por su pierna y todo estaba bien al parecer. Sin dudarlo fui a la pregunta obligada. «Güey, tú lo viste, ¿verdad? ¿Qué diablos era esa cosa?» La neta, no sé. Tenía un color rojizo en la piel, esquelético y con orejas grandes. Era más grande que un gato, con patas similares, pero un rostro totalmente repugnante. De recordarlo, la piel se me enchina. Solo lo puedo ver en un segundo, pero pude ver su rostro estrellándose en mi rodilla y era... Tomó un momento para recordar el rostro de aquella criatura. En la cara de Carlos se notaba el asco y repelús que le ocasionaba recordar. Dio un suspiro y prosiguió. Tiene la cara de un ser humano, pero deformada, estirada. Le pude ver los dientes. El impacto de ellos con mi rodilla fue lo que me chingó. Y sus garras, también mi pantalón. Sin mentirte, tengo un buen de rato que no paso por tu casa. Tú dime, ¿has visto algo? Le conté lo que después nos pasó a Raúl y a mí. Los chillidos, la bolsa. Seguimos hablando por un rato sobre eso y con el tiempo se convirtió en una anécdota entre nuestro círculo de amigos. Actualmente el Jardín de la Primavera ha sido varias veces remodelado y ahora es un complejo habitacional con algunas familias habitándolo. Esa historia quedó en el recuerdo, hasta que hace poco Carlos me mandó un WhatsApp diciendo: «Amigo, esto fue lo que vi en la huerta». Las vidas alcanzadas por el flujo inconsciente e insostenible de la irregularidad en la que nuestra realidad se mantiene danzando al ritmo de una naturaleza vibratoria nos puede alcanzar a todos.